Buenos días, hermanos. Seguimos con nuestro tema número 43. Anteriormente vimos quién fue Joaquín y cómo ya el pueblo de Israel ya había sido llevado en cautiverio a Babilonia. Y hoy vamos a hablar de Matanías. Matanías era tío de Joaquín. El rey de Babilonia le cambia el nombre por Sedequías. Y él tenía 21 años y reinas 11 años, pero ya no bajo su propia soberanía, sino bajo la soberanía de Babilonia, bajo las órdenes que así el rey daba y bajo la conveniencia que el rey tenía para que el Matanías o Sedequías gobernara. Aún así, pues él hace lo malo delante de Dios. A los 9 años de su reinado, por la rebelión de Sedequías, Nabucodonosor envía a todo su ejército a poner sitio a Jerusalén. Resistieron hasta el año 11 de Sedequías, porque se agotó el suministro de alimentos. Entonces, ¿qué hace? Esto provoca una situación de extrema pobreza. Recordemos que ya de por sí los que estaban viviendo ahí no eran gente pudiente, ni tampoco era gente habilidosa. Se quedan los menos hábiles, los menos diestros y también los pobres. Y Sedequías pues está fastidiado, ¿no?, de estar bajo el régimen de la soberanía de Babilonia, que ya 9 años gobernando, pues decide rebelarse. Entonces lo que hace el rey Nabucodonosor es que les impide salir del sitio. Por eso dice pone sitio, o sea, les impide salir del sitio de ahí, los pone como una barrera para que ya no salgan, y poco a poco pues todo lo que ellos tenían, sus alimentos que tenían, el agua que tenían, pues se va acabando hasta que ya por fin se acaba, y entonces el pueblo empieza a padecer una situación terrible, ¿no?, que aproximadamente duran 2 años así, cuando ya no pueden más. Sedequías y pues sus soldados tratan de huir, tratan de salvar sus vidas y huyen al este, y bueno, pues lo persiguen los babilonios, los interceptan en el valle del Jordán, al sur de Jericó, y Sedequías es llevado delante de Nabucodonosor. Lo llevan delante de él para que, bueno, ahorita vamos a leer qué es lo que pasa cuando lo llevan allá. Y lo vamos a leer en Segunda de Reyes del 25, del 5 al 7, dice así. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Esto fue algo terrible que Sedequías tuvo que presenciar. Bueno, pues qué lamentable, ¿no? Qué terrible es ver cómo matan a tus hijos. El rey de Babilonia hace eso para que ya no hubiera más generaciones que siguieran gobernando. Su legado acabaría ahí. Y bueno, pues como les decía, ¿no?, hemos estado repitiendo que estas calamidades Dios ya las había advertido a consecuencia de su pecado. Esto pasó porque desobedecieron, y aún vemos como Sedequías desobedece, como Sedequías no hace lo correcto ante Dios, a pesar de que ya estaban siendo oprimidos por el rey de Babilonia. No buscan a Dios, no buscan que Dios les ayude, al contrario, ellos hacen sus propias estrategias para salir de esa opresión, pero pues no es la forma. A veces estamos oprimidas por el enemigo, oprimidas por ciertas circunstancias y no buscamos a Dios para que nos ayude. Esto le cuesta la vida de sus hijos y perder la vista, ¿no? Ser torturado de una manera donde le saquen los ojos, cegado para que ya no haya la posibilidad de que él reclame su trono, ¿no? Ya no haya fuerza ni nada. Este cegamiento hacía imposible otra rebelión, ¿no?, otra venganza.
Jeremías y Ezequiel profetizan estos acontecimientos. En agosto de 586 a.C., los babilonios llevaron a cabo el desmantelamiento y la destrucción de Jerusalén y queman los edificios más importantes de Jerusalén. Derriban las murallas exteriores de Jerusalén, la principal defensa de la ciudad. Nabuzaradán, que organizó y dirigió una marcha forzada de los judíos que quedaban al exilio de Babilonia, solo los deja a los pobres, a los que no califican para trabajar, para que cuiden las viñas y labren los campos que estaban ahí en Jerusalén. Los utensilios del templo pues son hechos metales preciosos y esos fueron transportados a Babilonia. Y también lleva a Ribla a los dirigentes que quedaban en Jerusalén, donde Nabucodonosor ordena que fueran muertos. Así nunca iban a encabezar otra rebelión contra Babilonia. A pesar de todo esto que ya he estado mencionando, el pueblo de Israel y Judá seguían siendo rebeldes. Era increíble, ¿no? Todo lo que ellos estaban padeciendo, lo que ellos estaban sufriendo. Y como les decía yo, el dolor no significa arrepentimiento. Cuando tú dices, quiero que haya dolor en su vida para que se arrepienta, ¿no? Mejor pide que se haga la voluntad de Dios, porque Él conoce exactamente el corazón y lo que necesitamos vivir. Gracias a Dios que en muchas de nosotras el dolor ha sido para bien, pero para muchas personas el dolor no ha sido para bien, sino para su ruina. Y lamentablemente para ellos, muchos de ellos fue para su ruina. Este dolor no los llevó a arrepentirse a pesar de que ellos fueron advertidos que iban a pasar esto debido a su idolatría, a su rebelión, a su desobediencia, a todo lo que hicieron. Ellos fueron advertidos y aún así no causó arrepentimiento en sus corazones. Esto, pues, ¿qué nos enseña, no? Las consecuencias arrasan con todo. Arrasó con la familia de Sedequías, sus propios hijos fueron asesinados. Esto pasa, ¿no? La maldad arrasa con todo. Hubo una noticia que me llamó mucho la atención porque aquí, no lejanos de, no digo que en Ecatepec, pero no lejana de aquí del municipio, se dio un acontecimiento donde llegaron y mataron a la mamá, al abuelito, a los hermanos, una masacre hubo ahí. Y las investigaciones encontraron que fue porque uno de ellos se vinculó con el narcotráfico y obviamente pues es gente mala. Debido a que ya no correspondía o traicionó a uno de ellos, pues estos vinieron y mataron a todos. Y es así, ¿no? La maldad es así. No miden, ni piensan, ni dicen, no, porque es su mamá, porque es su abuelita, porque son sus hijos, ¿no? Simplemente hay tanto odio en el hombre que arrasa con todo. Y es una consecuencia, hermanas, de no buscar a Dios. Es una consecuencia lamentable y dolorosa, pero es una consecuencia. Se rebelan contra Dios y queda desprotegido todo. Su propia familia queda desprotegida. Dios es bueno y Él es justo y aún Él hará justicia, ¿no? Por aquellos inocentes que mueren. A pesar de que hayan muerto de esa manera, Él hará justicia. Sí, hay mucha gente que teme a Dios y también es asesinada y Dios hará justicia. Aún la diferencia es que estas personas que Dios ha llamado a su presencia de esa manera y que han tenido ese temor a Dios, pues están con Él. Por eso dice la palabra de Dios, la muerte es una ganancia porque ahora estás con Él sin el sufrimiento. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no tu familia no teme a Dios y tus consecuencias, tu pecado ha llevado a que mueran? Pues mueren para siempre, para una eternidad, para un dolor eterno, para una aflicción sin que se acabe. Y pues eso es horrible, ¿no? Hoy creo que ya casi vamos a acabar esta historia de los reyes de la Biblia.
Es triste, la verdad, ver cómo se fue deteriorando, cómo fue acabándose, cómo terminó de lo que ese pueblo que amaba a Dios, ¿no? Pero también es un poquito de reflexionar en cómo empezó, ¿no? Si se recuerdan, empezó cuando todos ellos querían un rey y ya no querían a Dios. Y entonces, ¿qué les dijo Dios? Bueno, van a tener reyes que los sometan, que los lleven a que sus hijos sean esclavos, a que los opriman, a que sean unos tiranos. Y aún ellos dijeron que sí. Bueno, después de muchos años, todos estos años que hemos pasado, tantos años, nosotros los hemos leído, ahorita llevamos 43 días. Pero todo esto les llevó años de sufrimiento, de rebelión, de tristeza, de muchas cosas. Pocos podemos numerar que fueron personas que tuvieron temor a Dios y que llevaron al pueblo a vivir en paz. Pocos fueron los años, aunque muchos gobernaron 11 años, como fue Josías, y así, pero muchos gobernaron demasiados años, como fue Acab, donde llevaron a la destrucción al pueblo, ¿no? A un deterioramiento. Pues bueno, hoy debemos meditar sobre ello y pedirle a Dios que nos ayude a que todo esto sirva para que nosotros meditemos en cómo nos comportamos delante de Él. Que Dios les bendiga, hermanos.